Increíble revelación, mujer negra acorralada por policías descubre su asombroso secreto como agente del cambio. Estefanía caminaba por las adoquinadas calles del barrio, aún sintiendo el eco de las fórmulas químicas rebotar en su mente. Era una ingeniera química de 28 años, pero en su esencia, era una guerrera. Su pasión por la ciencia la había llevado a un laboratorio en la periferia de la ciudad, donde cada día luchaba contra la escasez de recursos y la contaminación. A pesar de la saturación de su jornada, se sentía segura, conocía su camino, sabía que su trabajo podía cambiar su entorno. Pero esa seguridad fue erosionada abruptamente cuando un grupo de agentes de policía la rodeó. ¡Alto!, gritó uno de ellos, las palabras cortaban el aire, abruptas y frías. Estefanía se detuvo, el corazón se le aceleró. La confusión se apoderó de su ser. No podía comprender por qué la señalaban como sospechosa. Su mente comenzó a divagar entre las enseñanzas de su abuela, quien siempre instó en la importancia de la honestidad. ¿Qué habían hecho mal? Sentía que la presión crecía, como si cada poro de su piel se viera sometido a un examen implacable. Mientras el interrogatorio se volvía más severo, su mente revoloteaba entre recuerdos. Recordó las historias de su abuelo, un científico brillante cuya carrera se marchitó por prejuicios raciales. La rabia y el dolor que había sentido en su infancia salieron a la superficie. Era un legado cargado de injusticia, su familia siempre en la lucha y su historia sepultada. Quiso gritar, deseaba que su voz resonara en aquel lugar, que los policías entendieran su dignidad. Sin embargo, su voz parecía ahogarse en el océano de su tragedia. La policía no entendía su mundo, y eso provocaba en ella una desesperación palpable. En medio del torbellino emocional, su mente se aferró a una posibilidad. Recordó aquel diario escondido en la casa de su abuela, repleto de relatos e ideas que podían ser la clave. Sabía que leerlo podría revelarle su verdad, y a la vez, poner en entredicho su lealtad familiar. La presión crecía. Continuar su vida en el laboratorio, seguir buscando soluciones, y a la vez revisar un secreto familiar. ¿Qué decisión era la correcta? Las emociones se entrelazaban, no solo luchaba por su inocencia, también se debatía entre su deseo de justicia y la lealtad hacia los que habían luchado a su lado. Una angustia implacable la invadía. Sabía que algunos amigos la aconsejaban mantenerse al margen, que el conflicto podía devorarla. Pero también debía honrar la herencia de su familia, aquellos héroes cotidianos que, a pesar del sufrimiento, lucharon por la verdad. La mente de Estefanía ardía con pensamientos fragmentados, llenos de miedo, y en su pecho parecía retumbar un eco de determinación antagónica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero, ¿qué iba a hacer ahora? Estefanía se sentía atrapada, como si estuviera al borde de un abismo. La revelación de ese diario podría traer consigo un cambio en su vida que nunca había imaginado. Mientras el interrogatorio se intensificaba, el secreto latía en su mente, un peso fulgurante que desbordaba sus pensamientos. La angustia la envolvía como una tormenta. ¿Valdría la pena arriesgar todo por desenterrar una verdad que podía liberarla o condenarla? Los ojos de los policías eran implacables, su futuro pendía de un hilo, y el legado de su familia palpitaba en su pecho, exigiendo recibir luz en un mundo que solo ofrecía oscuridad. Estefanía dio un paso atrás. La presión de los agentes la inquietaba, pero un destello de determinación apareció en su mente. No podía permitir que su historia se convirtiera en un eco de los prejuicios que siempre había luchado por desafiar.
Con respiraciones profundas, se concentró en el momento, aferrándose a la resolución y la confianza que su abuela siempre había infundido en ella. Soy ingeniera química, afirmó con voz firme, desafiando la incredulidad que reflejaba el rostro de los policías. Las dudas que antes la habían mantenido en la sombra apenas brillaban ahora. No tengo nada que ocultar. Estoy aquí para hacer la diferencia, no para ser una sospechosa. Mientras los policías se miraban entre ellos, Estefanía se empoderaba en su propio relato. Sabía que cada fracción de segundo era crucial. Iba a despejar cualquier malentendido, no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron vulnerables en situaciones de injusticia. La rabia contenida en su interior se convirtió en determinación ardiente. A medida que continuaban las preguntas, Estefanía empezó a pensar con una claridad renovada. La vida que había construido a través de esfuerzos incansables, de noches largas en el laboratorio y de sacrificios personales, era demasiado valiosa como para dejar que se desmoronara por un estereotipo. En su interior, una idea se germinaba, una resolución de mantener la frente en alto mientras daba el siguiente paso, una chispa de intuición iluminó su mente. Podría usar esta experiencia para mostrarles a los policías su verdadera esencia y su capacidad para contribuir al cambio. Si lograba comunicarles su misión, quizás podrían entender su dedicación ante la ciencia y el medio ambiente. Era momento de convertirse en un puente entre su realidad y la de ellos, un nexo que desafiara las narrativas impuestas. Mientras los interrogatorios continuaban, su memoria la llevó de regreso al diario de su abuela, y se dio cuenta de que su propio camino no solo dependía de la verdad encerrada en esas páginas, sino también de presentar su historia de manera que resonara con quienes la rodeaban. Estefanía utilizó sus habilidades de comunicación para hablar de sus proyectos científicos, de cómo había tratado de rehabilitar su barrio de la contaminación y las soluciones que planeaba implementar. Los ojos de los agentes comenzaron a desdibujarse de la desconfianza y su atención se tornó activa, curiosa. Ver su pasión era una manera de conectar, de desmantelar prejuicios sin confrontaciones. Finalmente, cuando el tono cambió un poco, ella aprovechó la oportunidad. No se trata solo de mí, ustedes también pueden ser parte de esto, les dijo, no como una súplica, sino como un desafío. La idea de que alguien como ella pudiera estar en una posición de poder, capaz de marcar la diferencia, estaba empezando a calar en sus corazones. El momento fue revelador, comprendió que tenía el poder de cambiar no solo su narrativa, sino también la de quienes la rodeaban. Cada palabra de empoderamiento era un ladrillo en la construcción de su fortaleza y un paso hacia la transformación de su comunidad. Al salir del encierro que había sido diseñado por la ignorancia, sintió un nuevo impulso en su corazón. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que el diario de su abuela podría contener secretos que la llevarían más allá de lo que había imaginado. Pero también estaba al borde de una confrontación mayor con su propia historia, la dualidad de su existencia chocaba dentro de ella, si seguía la senda marcada por su familia, arriesgaba perderse a sí misma. Así que decidió que lo que necesitaba era una fusión, un camino donde pudiera abrazar su legado y, a la vez, forjar su propia voz. Mientras caminaba hacia su laboratorio, una pregunta la asaltaba. ¿Sería capaz de descubrir la verdad de su familia y usarla para convertirse en un verdadero agente de cambio? Estefanía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de su pasado y la calidez de su futuro. El cambio estaba ahí, al alcance de su mano, pero la decisión de desenterrar el diario y sus secretos podría llevarla a un camino inesperado. Y esa decisión, más que cualquier otra, definiría su destino. De repente, sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, esta vez no por miedo, sino por la emoción del desafío que se avecinaba. ¿Qué descubrimientos podrían esperar en esas páginas? La intriga le dio un giro a su determinación, y comprendió que la lucha apenas comenzaba. Estefanía cruzó la puerta del laboratorio con pasos firmes, sintiendo que cada saldo era un eco de su determinación. El aroma de productos químicos la envolvió, un recordatorio de la pasión que había cultivado en cada uno de aquellos espacios de trabajo.
Entonces, un nuevo compromiso surgió en su mente, su misión no solo era clara, sino que debía volverse esencial. Debía entender el legado de su familia y utilizarlo. Cada paso que había tomado en el ámbito académico para convertirse en ingeniera química la había preparado para este momento. Sin embargo, la promesa de la verdad la llamaba aún más. Se sentó frente a su escritorio, donde el diario de su abuela la esperaba. La visión de aquel libro desgastado la llenó de una mezcla de ansiedad y anticipación. Por un lado, estaba su deseo de desenterrar secretos familiares, por otro, la presión de sus propias vulnerabilidades. Al abrir las páginas amarillentas, sintió que la historia de su abuela era como un mapa, aunque difusa, podría guiarla hacia un futuro claro y poderoso. El primer párrafo parecía un susurro de su abuela. A medida que leía sobre las adversidades que había enfrentado, la fuerza de aquella mujer resonaba con cada palabra. La abuela había ingresado en un mundo lleno de desencuentros, donde la ciencia era un campo que no abrazaba a todos. Estefanía se dio cuenta de que no solo heredaba su nombre, sino también su valentía. ¿Cuántas veces ella misma había sentido que las puertas se cerraban debido a sus orígenes? Al leer, su mente empezó a trazar conexiones entre las experiencias narradas y su propia vida. Cada desafío, cada triunfo, reflejaba el anhelo de transformar el mundo en un lugar más justo. La autoconfianza que había cultivado durante la confrontación con los agentes, ahora la impulsaba a examinar su propia voz y cómo podía ser amplificada. Las palabras de su abuela introducían patrones de resiliencia que se alineaban con sus propias luchas. Se dio cuenta de que no era suficiente ser ingeniera, debía convertirse en una portavoz, en una figura que encarnara el cambio que deseaba. La ciencia no era solo un trabajo, sino un vehículo para la transformación social. Cada página le reveló competencias que ni ella misma había considerado, estrategias para enfrentar el escepticismo, métodos para involucrar a su comunidad en la ciencia y la importancia de cada pequeño logro. Estefanía comprendía que tenía la capacidad de fomentar cambios significativos, pero debía ser la protagonista de su propia historia. Su mente empezó a formular un plan. No solo debía presentar su investigación en el Congreso próximo, sino transformar su enfoque, inspirar a jóvenes, incluir su historia en todo lo que hacía. Las palabras en el diario la empujaron a activar un compromiso con la importancia social de su trabajo. No permitiría que su legado se limitara a ser un nombre en un laboratorio. Era momento de hacer eco de la sabiduría familiar y elevar su voz. Justo cuando estaba a punto de cerrar el diario, se topó con un pasaje que hablaba de un proyecto secreto en el que su abuela había estado involucrada, uno que había tenido repercusiones en su comunidad. La curiosidad la invadió. Si había algo allí que pudiera darle una ventaja o una dirección concreta, debía saberlo. Este descubrimiento parecía prometer más que una simple conexión con su pasado, era la oportunidad de terminar de construir su identidad, una fusión de legado y aspiraciones. Estefanía guardó el diario con determinación en su corazón. El proceso de asimilar todo lo que había aprendido apenas comenzaba, y la próxima fase sería crucial. Decidió que ese legado debía ser reivindicado y reinterpretado desde su propia perspectiva. Tenía que preparar un discurso que no solo reflejara su trabajo sino también contara su historia. Mientras escribía cada palabra, la emoción la llenaba de un nuevo sentido de urgencia. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿sería suficiente lo que había aprendido para abrir los ojos de quienes aún la veían como un simple estereotipo? La respuesta estaba latente en los secretos aún no revelados de su familia. Con cada palabra escrita, una mezcla de temor y esperanza crecía en su pecho. Ahora, la pregunta no solo era cómo presentaría su historia, sino que otros secretos podrían estar esperándola en las páginas que aún no había desentrañado. La chispa de descubrimiento de Estefanía iluminaba el camino hacia un nuevo desafío, uno que podría enfrentar tanto a sus demonios internos como a las barreras externas que aún debían ser superadas. La próxima etapa de su viaje estaba comenzando, e iba a ser transformadora. ¿Qué otras verdades y desafíos revelaría el diario de su abuela?
La intriga se intensificaba, mientras cada paso que daba la acercaba más a la esencia de su propio legado y a su verdadero propósito. Estefanía despertó al día siguiente con una energía renovada. La determinación que había brotado en ella la noche anterior parecía chisporrotear a su alrededor, incitándola a tomar acciones concretas. Su mente ya no solo albergaba recuerdos de su abuela, sino que se transformaba en un lienzo donde dibujar su nuevo propósito. Sabía que el tiempo apremiaba, el Congreso se acercaba rápidamente y su necesidad de cerrar la brecha entre pasado y futuro era urgente. Mientras preparaba su café, la idea de presentar un discurso que no solo se enfocara en su investigación se arraigaba más en su mente. Tenía que tema claro, las similitudes entre su abuela y ella, entre su historia y la historia de tantas otras mujeres que habían luchado por ser escuchadas en un campo que muchas veces silenciaba sus voces. La idea de construir sobre esas experiencias personales se transformó en su misión. Pasó la mañana revisando meticulosamente las notas que había tomado del diario, buscando palabras y mensajes que pudieran resonar con otros. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos, sin embargo, había un hilo conductor que comenzaba a emerger, como la ciencia había sido una herramienta de empoderamiento, un medio para desafiar el sistema. ¿Cómo podía hacer que su relato se sentirá vivo, palpable y relevante para los demás? Estefanía decidió que la clave estaba en contar la verdad sin filtros. ¿Por qué el miedo a la respuesta ajena debería limitarla? En un momento decisivo, decidió que iba a asociar su historia personal con la ciencia, en tanto que ambas eran un testimonio de perseverancia. La historia de su abuela había sido su fortaleza, debía ahora transformarla en su propio pilar. Ese sería su legado, aunque ella aún no había desgranado todos sus secretos. En su escritorio, muchas de sus ideas comenzaron a fluir como una corriente fresca. La resonancia del legado de su abuela emergía de las páginas del diario mientras ella escribía. Con cada palabra, su ansiedad se desvanecía para dar paso a una fuerte sensación de autocrecimiento. Estefanía empezó a ver su experiencia no solo como un viaje personal, sino como un puente a través del que otros podrían sentirse identificados. Esa epifanía le otorgó una nueva perspectiva. Sin embargo, la intriga que había surgido respecto al proyecto secreto de su abuela seguía latente. Sintió que la historia de aquel proyecto podría tener el poder de unir aún más su voz al legado que intentaba honrar. Era como si un hilo invisible la conectara a ese pasado, empujándola hacia adelante en busca de respuestas. ¿Qué era lo que había hecho su abuela? ¿Cómo había impactado a su comunidad? Determined, Estefanía dedicó la tarde a investigar más sobre aquel misterioso proyecto. Accedió a archivos familiares, entrevistas antiguas y registros que pudo encontrar en línea. Cada pequeño indicio recopilado la acercaba más a desentrañar una parte esencial de su historia familiar. La posibilidad de que las acciones de su abuela pudieran proporcionar un modelo a seguir para su propio trabajo hacía que el corazón le palpitara con fuerza. Mientras catalogaba información, encontró una mención sobre un químico innovador que había sido rechazado por las instituciones de su época. Un fenómeno en su comunidad que, aunque no reconocido a gran escala, había cambiado muchas vidas. La revelación le sugirió una simbiosis perfecta entre su discurso y el legado a reivindicar. La ciencia había sido su abuela, y ahora podría ser ella. Sin embargo, un súbito golpe de duda interrumpió su fervor. ¿Podía realmente dar vida a esa historia con tan poca información? ¿Era posible que lo que ella había encontrado representara solo la punta del iceberg? Las preguntas incesantes inundaron su mente mientras trataba de unir las piezas del relato oculto. Por un instante, la presión del tiempo pareció aplastarla de nuevo. La sombra de la inseguridad comenzó a emerger. Aunque había tomado grandes pasos, todavía existía en su camino un abismo por cruzar. Al final del día, mientras la luna comenzaba a asomarse en el cielo, Estefanía se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. La confianza en sí misma se estaba gestando, pero el próximo movimiento sería crucial. No solo necesitaba avanzar con su discurso, también debía desenterrar la verdad oculta en el pasado.
Si su abuela había sido valiente al descubrir verdades incómodas, ¿sería Estefanía capaz de enfrentarse a lo que aún faltaba por revelar? Mientras contemplaba el revolucionario descubrimiento que había hecho, sabía que una investigación más profunda se había vuelto imperativa. El eco de un enigma escondido reverberaba en su corazón. ¿Qué secretos más la aguardaban, y qué lecciones aún no había aprendido? La historia personal de su abuela prometía ser un campo de revelaciones, y el momento de exponerlas estaba cada vez más cerca. El peso del pasado y la carga del futuro se entrelazaban, preparándola para lo que sería quizás su mayor desafío hasta ahora. La claridad de su voz y la verdad de su legado estaban en juego, y lo que descubriera a continuación podría marcar un antes y un después en su vida. El nuevo día llegó y Estefanía se vio inmersa en una vorágine de pensamientos. La duda persistía como una sombra, pero había un nuevo ardor en su ser. La incertidumbre sobre cómo dar vida a su discurso se mezclaba con la emoción de estar en el umbral de un descubrimiento significativo. Había tomado el compromiso con su historia como su bandera, y cada hora que pasaba la acercaba más a la verdad que anhelaba desvelar. Desde el amanecer, decidió implementar un plan más estructurado. Se sentó con su ordenador y un cuaderno en blanco, dispuesta a hacer un mapa de conexiones entre su vida, la de su abuela y la ciencia. Compuso un esquema que abría espacio tanto a sus hallazgos del pasado como a sus intuiciones del presente. Cada sección que completaba le otorgaba una sensación de control y poder, algo que había carecido en momentos anteriores. Estefanía realizó una lista de posibles temas, cada uno más audaz que el anterior. Y si su discurso podía no solo rendir tributo a su abuela, sino también inspirar a otros a desafiar las normas establecidas en sus respectivas disciplinas. Colocar a su abuela en un pedestal, mientras levantaba la voz de las mujeres invisibilizadas por la ciencia. Esa posibilidad la llenó de una nueva confianza. Mientras profundizaba en la búsqueda de información sobre el proyecto de su abuela, Estefanía empezó a notar patrones. La historia de las mujeres que venían luchando por ser escuchadas resplandecía a través de generaciones. Cada anécdota que encontraba era un ladrillo en la construcción de un legado que ella podía reivindicar. Sin embargo, esa búsqueda la llevó a un callejón inesperado. Una mención repetitiva aparecía en varios documentos, un nombre, un científico masculino que había tenido influencia en la vida de su abuela y que le había hecho la vida más difícil. Cada referencia se transformaba en un golpe de dolor en el pecho de Estefanía. La historia de su abuela había sido doblemente silenciada, no solo por su condición de mujer, también por un sistema que favorecía el poder masculino. Este descubrimiento la impulsaba aún más, como un rayo en medio de la tormenta. ¿Era este el momento de preparar una confrontación? Si su abuela había encontrado valor en desafiar los prejuicios de su tiempo, Estefanía sentía que también establecería un precedente al abordar esas verdades. Con el corazón latiendo en su pecho, Estefanía se enfrentó al miedo que la acechaba. Si bien la carga emocional de desenterrar la injusticia se sentía pesada, estaba decidida a no dejar que eso la hiciese renunciar. Había algo profundamente liberador en ver los partidos fallidos y los sufrimientos de su abuela como un anclaje sobre el cual edificar su propio respeto y autoridad. A medida que avanzaba en su discurso, un dilema interno se materializaba. Debía arriesgarse mostrando la debilidad de su abuela en un entorno que había sido injusto para ella, o era una traición hacia el legado que intentaba honrar. La cuestión carcomía su enfoque, y entre las líneas de su discurso, se debatía entre la transparencia y la protección. Sin embargo, cada fragmento de información que iba consolidando le brindaba una nueva fortaleza. Recordó una frase que su abuela le había compartido muchas veces en su infancia: la verdad es un escudo que nadie puede romper. Con esta reflexión en mente, Estefanía formuló un plan. Su discurso no debería ser solo un homenaje, debía ser una revelación. Había llegado el momento de presentar una narrativa poderosa que ardiera con la verdad de mujeres que lucharon por ser escuchadas. Mientras el día se volvía más oscuro, ella dejó su escritorio aún más decidida. Sin embargo, sabiendo que cada gran revelación también conlleva riesgos, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Había una incertidumbre sobre cómo reaccionaría su audiencia y si la verdad realmente liberaría a su abuela de las sombras del silencio. La presión era casi palpable, pero había un fuego en su interior que le decía que debía seguir. Adelante, al cerrar el cuaderno, un pensamiento se apoderó de ella: si lo que estaba a punto de descubrir sobre la vida de su abuela podía cambiar la percepción de su historia, ¿qué otros secretos y verdades le esperaban? En el silencio de la noche, el eco de lo desconocido le prometía una nueva dimensión de su propia existencia. Estefanía supo que, en su búsqueda por revelar la verdad, podría hacerlo o desmoronarse en el intento. La noche estaba cargada de misterio. Un nuevo giro la esperaba en su camino, y tenía tanto que descubrir. ¿Qué más depararía su viaje y qué revelaciones podrían redefinir su lugar en el mundo? Estefanía amaneció con una mezcla de ansiedad y resolución. El día que se presentaba ante ella no sería como cualquier otro, era una oportunidad para romper cadenas y conectar consigo misma de una forma que nunca antes había imaginado. El pulso de su corazón resonaba con cada pensamiento sobre el discurso que estaba escribiendo, la narrativa que la transformaría y la llevaría a un nuevo nivel de autocomprensión. Decidió que no solo necesitaba un discurso, sino también una presentación que capturara la esencia de su historia familiar. Se sentó de nuevo frente a su computadora, pero esta vez no buscaba solo documentos, ella quería crear algo visualmente impactante. Comenzó a esbozar ideas para una presentación que no solo contara la historia de su abuela, sino que también hiciera visible el dolor y la resistencia de tantas mujeres olvidadas por la historia. Mientras jugaba con colores en la diapositiva y trataba de organizar sus ideas, se dio cuenta de que estaba enfrascada en la creación de una obra más que un simple discurso. Se dio cuenta de que cada palabra que elegía, cada imagen que seleccionaba, se transformaba en un acto de reconocimiento hacia su abuela y la lucha de las mujeres que habían sido silenciadas. Este cambio de enfoque le dio una chispa de emoción: por fin estaba creando algo que la representaba, no solo a ella, sino a todas aquellas que habían existido en las sombras. Pero a medida que profundizaba, el dilema que había acariciado los días anteriores volvió a surgir. ¿Debería incluir ese nombre, el del científico que había impuesto un yugo sobre su abuela, en su relato? Decidió que la respuesta era sí. No porque buscara venganza o rabia, sino porque la verdad, incluso la más dura, era necesaria. La historia completa requería la inclusión de la injusticia que había enfrentado su abuela para que el relato fuera auténtico y significativo. La revelación la inundó con un torrente de emociones. Estefanía entendió que compartir esa parte de la historia no era solo exponer vulnerabilidades familiares, era una manera de dar voz a las muchas que no la tuvieron. Con cada palabra que añadía a su discurso, sentía que estaba, de alguna manera, cargando el legado de su abuela, trasladándolo a un espacio donde podría brillar con fuerza propia. Empezó a practicar su discurso frente al espejo, notando cada pequeña vacilación y buscando las maneras de potenciar su voz. Estefanía enfocaba su energía en la entrega de cada línea, queriendo que su audiencia sintiera el peso de su palabra, que viesen la lucha, la fragilidad y la resiliencia de ser mujer en un mundo que las ignoraba a menudo. Su voz se iba fortaleciendo, y con ella, su confianza. Pero, en esos momentos de práctica, se encontraba un nuevo tipo de ansiedad. Al mirar su propia imagen reflejada, la presión de lo que estaba a punto de hacer se hacía evidente. No se trataba solo de hablar de su historia, estaba echando luz sobre un sistema que mantenía a tantas en la sombra. Un eco de miedo la atravesó: ¿y si no era suficientemente fuerte? ¿Y si su voz se perdía en el ruido? Con ese pensamiento, el impulso de acción se desbordó. No podía permitirse dudar, no ahora que había tomado la decisión de ser un agente de cambio. Decidida, intensificó su práctica y se enfocó en la emoción detrás de sus palabras, creando un diálogo interno en el que se afirmaba a sí misma. Sabía que cada desafío en su camino era una invitación a crecer. No solo se trataba de ella, era por su abuela, y por todas las mujeres que deberían tener su voz. Estefanía reconoció que, a través de sus preparaciones, no solo estaba defendiendo un legado, sino también forjando su identidad.
La ironía de entrar en un espacio de confrontación al mismo tiempo que abrazaba la vulnerabilidad le otorgaba poder. Se dio cuenta de que la autenticidad de su voz, el rechazo a crear una versión edulcorada de la verdad, podría resonar con muchos. El día siguiente, la presentación esperaría, y con él, no solo un nuevo público, sino una nueva era de revelaciones por venir. Con la mente agitada de ideas y emociones, un nuevo pensamiento penetró su conciencia: si su voz, ahora fortalecida por la historia de su abuela, podía romper muros, ¿cuál sería la siguiente verdad que estaba destinada a encontrar? Estefanía despertó con la determinación de enfrentar su primer desafío real. Esa mañana, el eco de su abuela retumbaba en su mente, instándola a avanzar sin titubeos. No estaba dispuesta a dejar que sus miedos definieran su camino. La presentación estaba a solo unas horas y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Con cada paso hacia el evento, su corazón palpitaba al ritmo de una emoción cruda, una combinación de nervios, adrenalina y un renovado sentido de propósito. Se detuvo un instante antes de entrar al auditorio. El aire estaba cargado de expectativas, respiró profundamente, buscando anclarse a su historia. Había practicado hasta el cansancio y sabía que su narrativa tenía que ser impactante. Al fin y al cabo, cada palabra que pronunciaría no solo sería suya, sería la voz de su abuela, de las mujeres que habían llevado sus sufrimientos en silencio. La autenticidad era su aliada. Al subir al escenario, notó cómo cada mirada se fijaba en ella. La sala estaba llena de conocedores, académicos y curiosos, expectantes por escuchar lo que tenía que decir. Levantó la cabeza, sintiendo una mezcla de desafío y nostalgia. En ese instante, se sintió más fuerte que nunca. Su voz salió con firmeza, las primeras líneas fluyeron como un río desbordante, repleto de emociones. Estefanía narró la historia de su abuela con tal pasión que el sufrimiento, la resistencia y la dignidad de su linaje resonaron entre la audiencia. Describió los momentos más oscuros, pero también la luz que su abuela había encontrado en medio de la adversidad. Cada palabra era una espada que cortaba el silencio, una llamada a la reflexión sobre las injusticias que, aún hoy, persistían. Mientras avanzaba en su discurso, notó miradas de conexión y algunas expresiones de admiración. La energía en la sala cambió. Se sentía como si hubiese encendido una chispa. Sin embargo, el eco de sus temores apareció nuevamente. ¿Y si esa chispa se apagaba antes de consolidarse en un fuego eterno? En la parte más intensa de su relato, compartió el nombre del científico que había oprimido a su abuela, subrayando la necesidad de arrojar luz sobre la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella revelación parecía darle podium a su valentía, una invitación a la audiencia para no cerrarse a la realidad, por dolorosa que fuese. Con cada palabra, Estefanía medía la reacción del público. Sus gestos, sus respiraciones, sus miradas, todo contaba una historia. Ella no solo hablaba, estaba creando una conexión visceral. Casi podía sentir cómo el miedo se transformaba en empoderamiento colectivo. Y, al llegar al clímax de su presentación, se sintió invencible. Sin embargo, había una sombra de duda acechando su corazón. Esa sombra cuestionaba: ¿había dejado suficiente espacio para los silencios? Sabía que la historia no terminaba con la exposición de su dolor familiar, había más por descubrir, más verdades por enfrentar. La historia de poder y opresión estaba entrelazada con sus propios pasos hacia adelante. Tras concluir su discurso, un silencio cargado llenó la sala. Los aplausos resonaron, pero en su mente surgía un nuevo dilema: si hablar sobre su abuela había sido solo el inicio, ¿qué camino debía seguir? Reflexionando en la intimidad de sus pensamientos, se dio cuenta que su voz había resonado en un ámbito mayor, y había comenzado a abrir puertas invisibles. Mientras la audiencia se dispersaba, algunos se acercaron, sorprendidos y con preguntas. Estefanía se encontraba inmersa en un nuevo tipo de diálogo, una conversación que incluso podría revelar aspectos ocultos que la llevaron a este momento. En aquel instante, comprendió que la búsqueda de su verdad personal apenas comenzaba. La historia de su abuela la había impulsado al escenario,
pero era su propia voz la que la llevaría a un nuevo nivel de autodescubrimiento. En el fondo de su ser, una inquietud se agigantaba ante la siguiente etapa de su viaje. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir y confrontar las verdades ocultas de su familia y su propio legado? El momento de esa elección estaba cada vez más cercano, y la incertidumbre giraba en torno a ella como un velo de oportunidades por explorar. Estefanía salió del auditorio con una mezcla de euforia y confusión. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos, pero la inseguridad empezaba a tomar forma en su mente. A medida que caminaba entre la multitud, las caras conocidas y desconocidas la rodeaban, cada una con sus propias expectativas de lo que acababa de presenciar. Había compartido una parte fundamental de su ser, pero que vendría después, cada conversación con los asistentes revelaba un hilo nuevo de conexiones. Alguien se acercó y le habló de su propio legado familiar, de luchas pasadas que resonaban en la suya. Otro le preguntó sobre su proceso creativo y cómo había encontrado el coraje para mantener la voz firme. Las inquietudes profesionales comenzaron a surgir a la par de las personales. ¿Era su voz realmente tan impactante, o simplemente un eco vacío de sus temores más profundos? Estefanía se sentó en un rincón apartado de la sala, buscando recuperar algo de claridad en medio del torbellino de emociones. Abrió su libreta, donde había garabateado notas y pensamientos durante semanas. Sus manos temblaban mientras revisaba los textos. Frases sobre resistencia, historias olvidadas, promesas de llevar la voz de su abuela más lejos. La presión de lo que había expuesto parecía intensificarse, necesitaba un plano, una estrategia para seguir explorando aquella narrativa que apenas empezaba a tejer. Ponderó sobre las palabras que había compartido. La verdad duele, pero la ignorancia es aún más devastadora. ¿Estaba lista para afrontar lo que realmente significa buscar esas verdades ocultas? En su interior, una claridad se formó. Hablar era solo el primer paso, el verdadero trabajo comenzaría al arrojar luz sobre cada conexión que había comenzado a vislumbrar en el auditorio. Durante los días siguientes, Estefanía se sumergió en la investigación. Formuló un plan. Cada semana, desenterrarían piezas de la historia de su familia. Reuniría documentos, buscaría antiguos relatos y discutiría con parientes lejanos, quienes podrían aportar fragmentos de la verdad que la historia oficial había olvidado. Sin embargo, sabía que no podía avanzar sin prepararse emocional y psicológicamente. Comprendía que cada revelación podría reabrir heridas que aún estaban sanando. La búsqueda no solo se trataba de su familia, se trataba de enfrentar su propia identidad. Estaba en juego el reconocimiento de su linaje y de las luchas que lo acompañaban. Mientras exploraba antiguos registros, comenzó a escribir, no solo sobre su abuela, sino también sobre sus propias dudas y aspiraciones. ¿Qué significa ser verdaderamente libre?, se cuestionó una noche, desvelada por los infinitos caminos que se desplegaban ante ella. Más que nunca, sentía que aquella búsqueda iba a confrontarla con sus mayores temores. Y al mismo tiempo, una chispa de determinación crecía en su interior. Era el momento de demostrar que podía ser más que solo una voz que habla del pasado. Sería la arquitecta de un futuro que aún no estaba escrito. Un día, mientras revisaba más documentos, encontró una carta antigua que hacía referencia a un evento familiar que había cambiado el rumbo de su linaje. Lo que contenía era sorpresivo, y una sombra de intriga se instaló en su pecho. Sentía que, tras cada página que giraba, se acercaba a una verdad que podría desmoronar todo lo que pensaba que sabía de su historia. Con sus manos temblando, se dio cuenta que estaba al borde de un descubrimiento que podría reconfigurar su vida. En ese momento, un susurro llamó su atención. Tal vez lo que busco no esté en el pasado sino en el presente, a un paso de distancia. ¿Cuál sería el camino hacia esa verdad latente que emergía en el horizonte? ¿Y qué obstáculos tendría que enfrentar en el proceso de su revelación? La carta crujió entre sus manos, un objeto frágil que acumulaba el peso de generaciones. Estefanía la leyó una y otra vez, intentando asimilar la información que contenía, como si cada palabra fuese un ladrillo que construía un muro en su comprensión del pasado.
Ese evento familiar, mencionado brevemente en la misiva, se había perfilado como un quiebre en la historia de su linaje y, por consecuencia, en su propia identidad. Era el hilo dorado que había estado buscando. Mientras intentaba descifrar el significado de aquellas palabras, se sintió atrapada entre la curiosidad y el miedo. Lo que había descubierto no solo podía cambiar su percepción familiar, sino también su rol en el presente. Por un momento, se sintió como en un laberinto en el que cada elección podía llevarla a otro rincón de su pasado, y sobre todo, a un futuro que podía ser radicalmente diferente. Decidida a enfrentar la incertidumbre, Estefanía preparó una lista de acciones concretas. Contactaría a los miembros de su familia que aún podían ofrecerle pistas y referencias. Las preguntas comenzaron a alzarse en su mente. ¿Cómo había impactado verdaderamente este evento en la vida de sus antepasados? ¿Qué decisiones se habían tomado y, más importante aún, por qué? Cada respuesta podría abrir o cerrar puertas que había creído firmemente existentes. Sumergirse en esos relatos significaba amplificar su voz en una red de dimensiones más amplias, pero había un dilema personal. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a profundizar en el dolor y la traición que podía haber emergido de esas historias? Enfrentar su propia historia, y la de su familia, implicaba revivir conflictos que quizás eran mejor dejar enterrados. Sin embargo, el eco de su propio discurso resonaba en su mente, la necesidad de desentrañar verdades. El mismo proceso por el cual había llegado a abrazar su voz ahora se convertía en el motor de su búsqueda. A medida que avanzaba, las noches se tornaban largas y solitarias. Estefanía escribió horas enteras, su mano seguía el ritmo de pensamientos implacables. En esos momentos de reflexión, no solo revisaba los sucesos sagrados del pasado familiar, sino que también indagaba en sus propios anhelos y aspiraciones. Las preguntas persistían: ¿de qué manera este legado familiar influye en mi vida diaria? ¿Qué valor le doy a mi voz cuando hablo de lo que realmente me importa? La tensión interna crecía. Había días en los que sentía el peso de la historia como un estorbo, otras veces como un desafío recibido de sus antepasados. Con cada conversación con parientes, se integraban nuevos relatos que desdibujaban las certezas preconcebidas. El miedo al fracaso se convertía en combustible, transformándose en un sentido renovado de propósito, pero también lo llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de construir un puente entre el pasado y su presente, o simplemente se perdería en el camino? Mientras la investigación la conectaba más con su linaje, cada nuevo revelo erguía interrogantes que la asomaban a un abismo de revelaciones. La línea entre lo que era sabido y lo que desconocía se volvía cada vez más tenue. Un día, mientras revisaba el legado de su familia, encontró un testamento que había sido olvidado, lleno de promesas rotas y una lucha por la libertad que resonaba profundamente con sus propias batallas actuales. La conexión era ineludible. En ese momento, supo que su búsqueda la acercaba a algo más grande que ella misma. Buscaba no solo su verdad, sino una conexión con la humanidad que forjaba su historia. Mientras revisaba el documento, un pensamiento claro surgió en su mente: todo lo que he encontrado hasta ahora no es más que un esbozo de lo que está por venir. El horizonte dorado contenía un secreto que podría cambiar su vida por completo, una verdad que podría no ser solo sobre su familia, sino sobre ella misma en esencia. Su próxima decisión tomaría coraje. Y cuando el eco de su voz reverberara de nuevo, lo haría con un significado que aún no podía comprender del todo. La aprensión se instaló, pero Estefanía comprendió que el camino, incluso el más desafiante, estaba destinado a ser recorrido. La revelación de su linaje, de su identidad, se acercaba a un clímax vital. ¿Podría realmente afrontar la carga que ese legado conllevaba y qué descubrimientos traería consigo a medida que profundizara en su búsqueda? La inquietante cuestión la invadía: en última instancia, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por la verdad? Mientras el futuro se tambaleaba ante ella, un nuevo capítulo esperaba ser escrito, y las páginas estaban acechando con historias listas para ser desenterradas. Estefanía se despertó aquella mañana sintiendo una energía renovada y un firme propósito. Había dejado el miedo atrás. Ya no se trataba solo de desentrañar el legado de su abuela,
su historia se había entrelazado con la búsqueda de su propia voz, una búsqueda que la había transformado como persona y profesional. Era el día en que las verdades atrapadas en el silencio finalmente verían la luz. Con el diario de su abuela bajo el brazo, se dirigió al laboratorio. Hoy, no solo compartiría su investigación científica, sino también el relato de su familia, la voz de las mujeres que enfrentaron injusticias y lucharon en un mundo que a menudo las silenciaba. Al llegar, la expectativa en el aire se sentía pesada pero gratificante. Cada rincón de ese lugar había sido testigo de su dedicación, y hoy sería diferente. Hoy se convertiría en el puente entre el pasado y un futuro que tanto anhelaba. Durante la reunión, con la voz firme y decidida, Estefanía comenzó a compartir la historia de su abuela, la lucha por la verdad y la ciencia como herramienta para el cambio. Sus colegas, inicialmente escépticos, se fueron viendo envueltos en la narrativa que ella tejía con paciencia y pasión, uniendo la ciencia con su historia familiar. El impacto de sus palabras se hizo palpable. Los rostros de sus compañeros expresaban asombro y respeto. En ese mismo instante, ella no solo era una ingeniera química, era un testimonio viviente de resistencia y superación. Al finalizar su presentación, una sala repleta de miradas atentas permaneció en silencio. Estefanía había logrado establecer un vínculo poderoso entre su vida y su trabajo. Cuando los aplausos comenzaron a resonar, el eco retumbaba como un símbolo de aceptación, pero lo que más la conmovió fue el abrazo de reconocimiento que sentía de sus colegas. Finalmente, el miedo y la inseguridad habían sido reemplazados por aplausos y elogios. Un nuevo sentido de pertenencia se apropiaba de ella. Mientras los asistentes comenzaban a formular preguntas, cada una representaba no solo una búsqueda de conocimiento, sino un deseo de conectar. El camino de sus vidas se entrelazaba con el de Estefanía. Había logrado no solo innovar en su campo, sino también inspirar a otros a reflexionar sobre las historias que llevaban en sus corazones. En la despedida de la reunión, un viejo colega se acercó para felicitarla. Tu capacidad de entrelazar lo personal con lo profesional es admirable. Está claro que tu legado familiar vive en ti, y hoy has hecho que todos lo veamos. Con esa frase, su corazón se llenó de satisfacción. No solo había compartido su historia, había forjado nuevas conexiones, solidificado su identidad y, sobre todo, se había asentado en su verdad. Mientras regresaba a casa, Estefanía sintió que una parte de su ser había despertado, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo. La revelación de su legado la había transformado en un verdadero agente de cambio, no solo en el ámbito científico, sino en cada intersección de su vida. Tenía la certeza de que el diario de su abuela no solo contenía su historia, sino un mapa hacia su verdadero propósito, usar su voz para generar cambios significativos. Había aprendido que la verdad podía ser un espejo y una lámpara a la vez. Y que cada paso que daba era una invitación para otros a caminar junto a ella en el viaje hacia la autenticidad. Estefanía había conquistado su propio miedo y en ese proceso había logrado un desarrollo profesional y personal sin precedentes. No solo era la ingeniera química que se había imaginado, era una portavoz de la verdad, una mujer que había forjado su camino y estaba lista para desentrañar las próximas capas de su legado. Finalmente, mientras miraba por la ventana, la luna llena iluminaba su camino, aclarando la dirección de su viaje, un viaje que apenas comenzaba. Con una sonrisa de satisfacción, supo que había alcanzado un nuevo nivel en su vida. La lucha por la verdad y la justicia no sería fácil, pero estaba lista, era el momento. De actuar y compartir su voz con el mundo, de convertir lo personal en universal. Estefanía, al fin, se había convertido en la agente del cambio que siempre había soñado ser. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas se inspiren en historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagamos de esta comunidad un lugar donde cada voz cuente.